Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. ¿Tienen frío? Bueno, a mí me gustaría hoy hablarles sobre la carta a los tesalonicenses. No sé cuántos las han escuchado, si alguna vez han leído algún versículo o saben algo de la carta a los tesalonicenses. Esta carta, especialmente históricamente, es una carta muy especial porque probablemente es el primer documento en ser escrito en el Nuevo Testamento. Aún dice que antes de que Marcos escribiera su carta, esta fue escrita. ¿Quiénes son los tesalonicenses? Eran personas que vivían en Tesalónica. La ciudad de Tesalónica hoy existe, pero no se llama Tesalónica, sino que se llama Salónica. Y está en Macedonia, si ustedes piensan en Grecia, en la parte de arriba, del norte de Grecia, ahí está ubicada Salónica. Pero antes de ir a la carta a los tesalonicenses, quiero leer Hechos capítulo 17. Vamos a leer los 3 primeros versículos como para meternos en el contexto de que cómo Pablo llegó a Tesalónica. No sé si Nau tiene los 3 primeros, si no lo leo de acá. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Este es el segundo viaje que Pablo va a hacer a Tesalónica. Ese viaje lo emprende con Silas. A mitad de camino en Listra se va a sumar Timoteo y después en Troas va a conocer a Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. Es un viaje misionero, es un viaje donde él primeramente no quería ir a Tesalónica, sino que él quería ir a Asia, probablemente a la ciudad de Éfeso, que era una de las ciudades más importantes, y probablemente él quería ir ahí, pero dice la Biblia que el Espíritu se lo impidió. Así que bueno, ahí está Lucas narrando esto. Seguramente Lucas no está ahí en ese momento porque dice llegaron. Él seguramente se quedó en Filipos confirmando a la iglesia porque antes de ir a Tesalónica pasaron por Filipos. Y ahí en Filipos muchos conocemos, era una ciudad chica donde no había una sinagoga. Para haber una sinagoga necesitaban 16 ancianos para formar una sinagoga judíos y en ese lugar no había. Pero se juntaban en el río las mujeres a orar y ahí fue donde Pablo fue ahí a hablar, a exponer como él lo sabía hacer. Y ahí Lidia escucha la palabra, se bautiza, lo invita a su casa. Y había una muchacha también, creo que si muchos se acuerdan de ese pasaje, que daba voces, dice, cuando lo veía caminar por varios días, que le decía, estos son los enviados de Dios Altísimo. Y dice que esto molestó ahí a Pablo y le ordenó al Espíritu que la suelte a la muchacha en el nombre de Jesús, y la muchacha fue libre. Digo esto un poquito para entrar en el contexto de todo. Ahí fue libre y los amos de ella, quienes vivían de lo que ella hablaba, ellos recaudaban dinero por las adivinaciones que ella hacía. Estos hombres los llevaron ante las autoridades, donde fueron golpeados, donde fueron encarcelados. Y ahí es eso que todos sabemos, que a la noche Pablo y Silas
adoraban y alababan al Señor, y un terremoto que sucedió en la cárcel, que se rompieron las cadenas, que se abrieron las puertas, y que el carcelero se asustó porque pensó que todos iban a escapar. Y cuando estaba a punto de matarse, Pablo le dice, no lo hagas, estamos todos acá. Ese terremoto no tenía que ver con la liberación de los presos, sino tenía que ver con la conversión del carcelero. Así que vamos a seguir leyendo los siguientes versículos. El Salmo 22, en Hechos dice que él exponía sobre las Escrituras. Y yo pienso que él, al exponer sobre las Escrituras, ¿quiénes conocían más que los judíos las Escrituras? Entonces él, yo calculo que les hablaría de Isaías 53 o del Salmo 22, que es una crónica de la cruz. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, esas eran las palabras que Jesús dijo en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado. Yo pienso que esos toros serían quizás los demonios alrededor de la cruz cuando él estaba siendo crucificado, que se gozaban de verlo en ese lugar. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron quiere decir traspasaron, agujerearon, traspasaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Yo me imagino que Pablo les hablaría, ¿no? Dice que él hablaba sobre las Escrituras y él les decía, pienso yo, este Cristo, el que yo les estoy hablando, el que yo les estoy exponiendo, es el que habla el Salmo 22. Vamos a seguir en Hechos, versículo 3 al 19. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era lo que recién leíamos, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esto que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Estos que alborotaron, ¿qué alboroto sería eso, no? ¿Qué dice Tesalonicenses? Ahora que tenemos una idea de cómo llegaron a Tesalónica, quiero leer realmente la primera carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano es Sila, y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Hasta ahí voy a leer. Ellos habían recibido la palabra en medio de tribulación. Ellos en 3 días de reposo, en 21 días ellos recibieron la palabra, porque después Pablo tuvo que salir huyendo de ese lugar. Ellos esa palabra la guardaron en su corazón. Muchas veces pensamos cuánto tarda una persona para convertirse, cuánto tiempo, como el carcelero quizás un día, como ellos quizás 21 días, quizás 30 años, 2 años, 1 año, pero lo importante es que podamos transformar nuestro corazón, que la conversión realmente sea desde nuestro corazón. Dice que la gente hablaba de ellos. Vamos a seguir leyendo un poquito más. De tal manera que habéis sido ejemplo todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. No se dice de ninguna otra iglesia que haya sido ejemplo, sino los de Tesalónica. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos contaban cómo se habían convertido. Acá la obra de la fe, del amor y del servicio. Hay algo hermoso en los tesalonicenses. Hay algo que realmente es la conversión de un cristiano. Y a mí me gustaría escribe iglesia. ¿Se lee? A ver. Pensemos que es el pie de un micrófono. Si tuviera 2 patas, se caería. Pero necesitamos las 3. Dice que la gente hablaba de cómo ellos se habían convertido, que habían dejado los ídolos, que habían dejado todo lo que eran y se habían convertido. Su fe, su conversión.
su servicio, su amor. Y la esperanza. Y la esperanza en ese Dios vivo y verdadero. Las tres cosas que tenemos que tener como cristianos. La fe, por eso nos hemos convertido a Cristo. El amor, por eso trabajamos. Y la esperanza en ese Dios vivo que murió en la cruz, que resucitó para salvación de nuestras almas. Estos hombres y mujeres en Tesalónica llegaron a ser ejemplos de muchos. Abandonaron la idolatría, abandonaron quizás los vicios, los males que ellos tenían. Dice que alborotaban, y es muy frecuente hoy en día que los hijos por ahí le digan a alguien, a los padres le digan, me voy, no me esperé porque no sé a qué hora vengo ni en qué condiciones voy a venir. Y quizás le dicen, bueno, sí, cuídate, que Dios te bendiga. Pero capaz que le dicen, voy a un estudio de la iglesia y le dicen, tené cuidado, te van a lavar la cabeza, ¿no? El Evangelio siempre ha traído eso. El Evangelio de Dios siempre ha traído esas cosas. Pero que el Señor Jesucristo pueda transformar nuestras vidas. El testimonio nuestro no es solo lo que yo cuento que Dios hizo en mi vida. El testimonio también es lo que los demás ven en mí. Así como el pueblo hablaba de los tesalónicos, ellos también hablan de nosotros. ¿Qué ve la gente en mí? No es solo lo que yo cuento de lo que Dios ha hecho en mi vida, sino lo que la gente ve en mí, mi forma de ser, cómo me muevo en mi trabajo, en mi casa, en mi barrio. En la iglesia seguramente lo voy a hacer bien, pero ¿cómo me muevo fuera de estas cuatro paredes? La gente, ¿qué ve en mí? Realmente, sin que yo hable, ¿ven que soy una persona diferente? Y si no lo puedo lograr todavía, tengo que hablar, tengo que pedir ayuda. Somos un cuerpo, somos una familia en Cristo y juntos podemos lograrlo. No tengo mucho más para hablarles, pero quiero dejarles un video y que ustedes lo miren, dura 6 minutos. Y quiero dejarles esta pregunta para los grupos, antes de que pase el video. ¿Qué ven los demás en mí? ¿Y qué cosas tengo que cambiar para poder reflejar a Cristo en mi vida? Esas preguntas las dejo para el grupo, pero quiero dejarles este video.